Siempre he pensado que soy una persona realmente valiente. Nunca he tenido miedo de cosas que para el resto de la gente son comunes. Por ejemplo, las arañas, las alturas, la soledad, la muerte, y a nada de ese estilo. Sin embargo, el océano, esa es la única excepción. ¿Alguna vez te has puesto a pensar en lo profundo, extenso, e inexplorado que es el océano? Bueno, la verdad es que, por más que tratemos de pensar cómo es la vida allí, nuestra imaginación no es nada en comparación con todo lo que realmente está sucediendo. Es por esto que el océano, siempre ha sido visto como un lugar para todo tipo de leyendas, mitos, e historias de monstruos marinos tan sorprendentes que, de no haber sido por gente que afirmó haberlos visto, no serían ni siquiera una idea pasajera en nuestra sociedad. Yo, como todo buen aficionado al terror, siempre he tratado de vivir experiencias que me hagan sentir en peligro. Es por esto que, un buen día, mientras estaba aburrido, se me ocurrió la idea de empezar a practicar buceo. De todas formas, estaba seguro que si lo hacía, vencería el único miedo que me quedaba por derrotar. Varios años de entrenamiento después, por fin tuve la seguridad de adentrarme a lo más profundo del Océano Pacífico, ya que, según varios estudios, este es uno de los mares más calmados de todos. Así que, tomé mis cosas, y junto con un equipo especializado, zarpamos lo más lejos que pudimos llegar. Cuando estaba de espaldas, listo para lanzarme hacia el océano, una de las personas que estaba allí para ayudarme en cualquier caso de emergencia, empezó a decirme que por sobre cualquier cosa, sin importar que pudiese llegar a ver, lo único que debía hacer era mantener la calma y todo estaría bien. Al principio no entendí muy bien sus palabras, así que solo asentí con mi cabeza y me zambullí hacia las profundidades del océano. Antes de continuar, déjame hacerte una pregunta. ¿Tienes alguna idea de cómo funciona la presión dentro del agua? Déjame explicarte con un ejemplo. El agua puede ser considerado como algo adicional que te empuja hacia abajo por la fuerza de gravedad, así que, mientras más sumergido estés, habrá más agua sobre ti, así que el peso y la presión del agua también aumentarán. Con esto en mente, se puede sacar de conclusión dos cosas. La primera, es que cualquier ser vivo que no esté acostumbrado a vivir dentro del agua, moriría instantáneamente después de estar a una profundidad considerablemente grande. La segunda, es que cualquier ser vivo que esté acostumbrado a vivir en profundidades bastante grandes, moriría instantáneamente si tratase de subir demasiado. Entonces, volviendo a la historia, empecé a nadar cada vez más y más, sumergiéndome lo más profundo que podía, hasta que, vi como una figura increíblemente grande empezó a moverse junto a mí. Para ser sincero, el estar rodeado de tiburones me pareció algo extraordinario, y empecé a nadar un poco con ellos. Para quienes no lo sepan, los tiburones, por más terroríficos que puedan llegar a parecer, son criaturas inofensivas para el ser humano. Obviamente, como todo animal, siempre van a tener instintos de supervivencia, es por esto que, si por desgracia algún día llegas a toparte con un tiburón hambriento o molestas a uno de ellos, créeme que no va a acabar nada bien. Después de divertirme un poco, nadando por todas partes con ellos, decidí que era momento de ir un poco más profundo.
Cuando llegué al fondo marino, empecé a caminar y nadar mientras pensaba en lo decepcionante que era el saber que no existen animales fantásticos como aquellos mencionados en leyendas antiguas. Mientras más tiempo pasaba, vi mi tanque de oxígeno y supe que era tiempo de regresar a la superficie, cuando de la nada, vi como un tiburón caía sin vida hacia donde estaba. Con miedo de quedar aplastado por él, decidí nadar lo más rápido posible en cualquier dirección, y, unos segundos después, vi como su cabeza pasó a solo un par de centímetros de mí. Con un poco de sorpresa todavía, decidí nadar hacia donde estaba el tiburón y me di cuenta que tenía una gran herida en una de sus aletas. Quería saber más acerca de qué le había pasado a ese tiburón, sin embargo, empecé a desesperarme un poco ya que solo tenía el oxígeno necesario para volver, así que inmediatamente regresé nadando lo más rápido que pude. Luego de un par de segundos, escuché un sonido increíblemente fuerte viniendo de todas partes, y sentí como si el océano completo hubiese temblado por la bestia que lo provocaba. Me detuve de inmediato, y empecé a pensar qué había sucedido. Mientras me recuperaba del susto, vi como una luz muy intensa se encendía a una distancia muy lejana de mí. Al tratar de acercarme un poco, me di cuenta que esa extraña luz se movía con una facilidad y una rapidez impresionantes. No podía creerlo, era un animal. No, más que un animal, eso era un monstruo. Un verdadero monstruo marino. Me asusté tanto que no pude hacer más que observarlo detenidamente con un terror absoluto. Era un animal sin ojos, con unos colmillos expuestos hacia el exterior, una especie de coraza negra que lo protegía de cualquier peligro, y un tamaño de proporciones titánicas. Otra cosa interesante era su cuerpo, el cual emitía una luz de color azul, la cual iluminaba gran parte de todo lo que estaba a su alrededor. Recuperé la conciencia y vi como mi tanque de oxígeno estaba por acabarse cuando entré en la más profunda desesperación que puede llegar a existir. Empecé a nadar nuevamente a la superficie, concentrado en que nada debía hacer que me detenga, cuando de la nada sentí como el agua empezó a moverse bruscamente por debajo de mí. Fue solo entonces cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, y es que, el animal que había visto al principio no fue quien causó ese sonido. Sin dejar de nadar, vi como un animal mucho más grande que el anterior empezaba a acercarse a una velocidad incomparable hacia él, y entonces... nada. No se veía nada. Seguí nadando desesperado hacia la superficie hasta que por fin, luego de varios minutos, logré llegar a ver el bote nuevamente. Entré desesperadamente y empecé a contar todo lo que había visto. Entonces, una de las personas que estaba allí, escuchando atentamente todo lo que estaba diciendo, me contó que yo no era la única persona en haber vivido ese tipo de experiencias. Resulta que, la mayoría de buceadores que iban a ese lugar se encontraban con varios tipos de bestias conviviendo unas con otras, sin embargo, estaba completamente prohibido el decir este tipo de información públicamente. Después de reflexionar sobre esto durante mucho tiempo, estoy seguro que jamás volveré a ningún océano por el resto de mi vida. Lo peor de todo es que, yo me encontraba en el Océano Pacífico, un océano conocido por ser muy tranquilo. No quisiera imaginar qué clase de criaturas viven en océanos más peligrosos y agresivos que este.